días, amigos televidentes. Bienvenidos a compartir con nosotros el polígrafo Buscando la Verdad en esta noche. Nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Él fue presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Vale la pena como antecedente y agradeciendo también una vez más el haber aceptado esta invitación, Rodrigo, poner en antecedentes para el día de mañana el movimiento indígena y campesino de la provincia de Cotopaxi convoca a una marcha para pedir de las autoridades el control en contra de los bombardeos a las nubes. Tuvimos la oportunidad de este tema de hablar aproximadamente unos 10 años atrás. Igualmente se pone algo obvio en contra de la inseguridad que vivimos y también en contra de las concesiones mineras. ¿Quién mejor que quien ha estado y está vinculado al tema agrícola en la serranía de nuestro país y conoce a ciencia cierta? Los agricultores llevan adelante este tipo de actividades para que no llueva en el campo? Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Mario Caetano, buenas noches a todos quienes nos están siguiendo en la entrevista. A ver, yo creo que el tema de los bombardeos a las nubes es algo que se usaba mucho en los años 70, pero curiosamente el bombardeo a las nubes se lo usaba para precipitar lluvia, en épocas en las cuales no llovía, y lo que se buscaba era que la condensación de agua que está en las nubes caiga para beneficiar al sector agropecuario. La situación del bombardeo se viene debatiendo desde hace muchos años y hemos vivido que las demandas, las denuncias y los conflictos a ese respecto, que ya se ha probado hasta la saciedad, que no se ha dado en los últimos años, resulta que coincide con los tiempos políticos. ¿Y atacamos a quién? Atacamos al principal generador de empleo de la provincia, que es el sector brocolero. El sector brocolero, el sector florícola son los grandes exportadores de la provincia, y en vez de beneficiar procesos formales que generan empleo, que generan mano de obra, que generan riqueza a la provincia de Cotopaxi, los atacamos. Y más bien no atacamos cuando dirigentes de donde vengan están pensando en favorecer los subsidios a los combustibles fósiles, diésel, gasolinas y demás, y que se mantengan y que se bajen los precios, en lugar de buscar mayor eficiencia en el uso de combustibles, siendo esos, la quema de combustibles fósiles, el mayor contaminante que hay en el planeta y el mayor generador de efecto cambio climático. Y veo un dirigente indígena, inclusive, que hasta ostenta el título de ingeniero ambiental, que se va en contra no solamente de la razón y de la lógica, sino también se va en contra de todos los años de estudio y el título que lleva. Porque esto está probado hasta la saciedad. Tanto es así que en el mundo entero, no solamente que no hay subsidio a combustibles, sino por el contrario, países del primer mundo inclusive están cada vez poniendo más impuestos a los combustibles fósiles para minimizar su uso por el daño ambiental que estos causan. En todo caso, Rodrigo, de lo que has podido tú vivir y al frente también de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, el sector agrícola, florícola, brocolero, ¿alguna vez utilizaron también cañones antigranizo? ¿Se puede relacionar con este supuesto bombardeo de las nubes? El cañón antigranizo, que también se ha dejado de usar hace muchos años, era precisamente para que en vez de caerte las pepas de granizo que dañan al brócoli, dañan al trébol para los pastos, dañan los cultivos de gramíneas, dañan las lechugas, hacen pedazos a las papas, simplemente caiga solo lluvia, ¿ya? Esto también se dejó de usar para minimizar los impactos, y recordemos que este era el caballo de batalla, si cabe el término político, del ex prefecto Mariano Curicama, y debemos estar hablando de hace 8, 10, 12 años atrás, porque no nos olvidemos que Mariano estuvo un periodo y medio perdón, Mariano no, César Humajinga. César Humajinga, perdón, ¿sí? Mariano está en Chimborazo, César Humajinga. César
tenía este como su caballo de batalla político y él pasó un periodo y medio en la prefectura porque a medio periodo fue Blanca Guamangate la que a través de denuncias cruzadas termina sacándolo de la prefectura. No sé si se dieron los procesos de corrupción o no se dieron, ya no quiero entrar en ese detalle, pero estamos hablando de hace cuatro o tres periodos atrás de prefectura, considerando que hay dos periodos de 4 años y dos periodos de 5. O sea, ya es muchísimo tiempo atrás y veo que están desempolvando las razones para buscar gente que muchas veces presionada o ¿cómo es la? Estoy en un día un poco cansado, perdón por esto. Pero Obligada también por chantaje, la... Ajá. a través del chantaje generan que la gente salga a las calles creyendo cosas que les venden ciertos dirigentes, buscando más bien un tinte y un afán político fuera de lo que está pasando, que es sacarles de una actividad propia para disiparles a una actividad netamente política con fines, en este instante, evidentemente, político-partidistas buscando una elección, bien sea para una prefectura o a una alcaldía. Entonces Rodrigo ha yo creo que topado hay una que gran realidad que ir depurando, ¿no? lastimosamente ha sido descuidada en estas 2 últimas décadas por parte del gobierno provincial. Y obviamente también aquí vienen los gobiernos seccionales autónomos municipales. El tema de la deforestación en la provincia de Cotopaxi es sumamente grave y a la cabeza el gobierno provincial jamás llevó adelante una campaña de reforestación y recuperación de cuencas, Rodrigo. Ni tampoco una campaña, no hablemos de la reforestación que genera mucho gasto, mucho mano de obra, mucho generación de plantas, pero tampoco ha existido una campaña educacional del cuidado y manejo de páramos, porque digamos que no tienen plata ya, para justificar el tema económico que siempre nos dicen las prefecturas, es que no hay billete, pero cuando resulta que una campaña comunicacional, inclusive a través de WhatsApp, redes sociales o sistemas de mensajes de texto, que son muy comunes en la querido implementar. Entonces, más bien hemos visto, y lo digo con mucha pena, hemos visto, tú lo has mencionado, algo más de 2 décadas, donde más bien han saltado muchos casos de corrupción, investigaciones, escándalos, pero en temas productivos dentro de la provincia, y lo digo con mucha pena, no hemos visto un cambio sustancial. Cuando una provincia a unos metros más al sur, que es Tungurahua, en el mismo periodo, hemos visto un plan de desarrollo vial con tal vez menores recursos inclusive, un plan de sistemas de riego comunitarios y siembra de agua en una provincia mucho más seca que Cotopaxi, que es Tungurahua, en donde las situaciones están funcionando. Entonces yo aquí sí conmino un poco a los votantes a ver qué mismo están votando y por quién mismo están votando, porque no se puede seguir tomando decisiones sobre gente que ha probado que no ha cumplido con sus gestiones adecuadamente, pero le seguimos dando el voto porque nos ofrecen algo que aunque sabemos que no va a cumplir, todavía creemos en, como se dice criollamente, en pajaritos preñados o en burros volando. Ya en este marco, Rodrigo, de alguna manera, bien ha señalado, la falta de educación también lastimosamente hace de que pasemos con este tipo de engaños. Pero ya en la práctica, desde lo que fue o lo que es el sistema agropecuario de nuestro país, ¿hay alguna norma que impida también el uso de pronto de bombardeo de nubes como se sugiere? Y como también ha señalado, el uso de cañones antigranizos, ¿se lo hace en alguna parte del país? Personalmente no conozco dónde se lo esté haciendo, y hablo de los últimos 10 años. Tampoco conozco de ninguna norma ni que lo incentive ni que lo prohíba. Eso sí, puedo estar equivocado, pero si es que existiese una norma, no se estarían haciendo marchas, se estarían poniendo denuncias sustentadas en fiscalía, porque ese es el otro tema. Si es que algo irregular o ilegal está sucediendo, hay que poner una denuncia. No es un tema solamente de hacer marchas, manifestaciones o bloqueos de vías, que por el contrario, en vez de ayudar al desarrollo, han demostrado ser completamente perjudiciales y destructoras del desarrollo. Ahora, señala también Rodrigo que se estaría en contra de la generadora de fuentes, de la más grande fuente generadora de empleos en la provincia de Cotopaxi.
¿Cuántas personas están enroladas aproximadamente dentro de esta actividad agrícola? A ver, la actividad agrícola en la provincia de Cotopaxi debe tener varias decenas de miles. Sin embargo, hay empresas grandes que podrán estar generando más o menos unos 10, 15 mil empleos plenos. En donde yo creo que hay que tomar en consideración que si bien eso no justifica que las empresas puedan hacer lo que quieran, pues sí son empresas que al estar cumpliendo con la norma, estar cumpliendo con las leyes, están buscando más bien el desarrollo de la provincia. Y yo sí puedo dar fe por temas que no voy a tratarlos el día de hoy, que más bien lo que se ha buscado desde ciertos espacios es ahorcar a las empresas. Y Cotopaxi es una provincia que tiene empresas importantes en materia de alimentos. No solamente hablemos de brócoli o flores, que también es un gran generador de empleo, sino también de agroindustria, en procesamiento de cárnicos y lácteos. Pues más bien lo que debemos hacer es buscar acuerdos. Si es que hay inconvenientes, sentémonos a dialogar, armemos mesas de diálogo, construyamos provincia, como digo, y no por botarle flores a la provincia de Tungurahua, indistinto el origen político de los alcaldes y prefectos, pero en los últimos 20 años ha demostrado que el diálogo tal vez no haya solucionado todo, pero ha permitido caminos de salida a los problemas. Y yo creo que por ahí deberíamos ir. Y hablo de diálogo, ojo, no hablo de mesas llamadas de diálogo que son de mesas de imposiciones y chantajes. Ahora, Porque aquí creo que es importante que las dos partes se hablen, se comuniquen y las dos partes vean los pros y los contras. Porque también diría yo, si es que fuese fácil, que no lo es, pero como digo, cargarte, ponerle un gancho a la propiedad agrícola y cambiarte de provincia, ¿sabes lo que estaría perdiendo Cotopaxi? uh-huh. Tienen un aeropuerto que podría estar potenciado muchísimo más, generando muchísimo más empleo y más exportaciones y más importaciones para nuevas industrias, y el aeropuerto está prácticamente parado. Y eso es parte de los problemas políticos que la provincia ha tenido históricamente. Rodrigo, lastimosamente, como que esta campaña electoral también a nivel de la provincia de Cotopaxi se va tornando un poco ya casi étnica. Cuando se habla, dice, voten por mí porque soy mestizo, o también desde el otro sector, nosotros queremos continuar en el poder porque somos la mayoría de indígenas en la provincia. A ver, Cayetano, ese es un tema que yo lo respeto, cada uno tiene derecho a hacer su campaña como quiera, pero no lo comparto. Yo creo que es hora de que nosotros no votemos por caras. No es un tema de raza, no es un tema de género, no es un tema de orientación sexual, si queremos verlo. Es un tema de capacidades. ¿Qué queremos que nos dirijan? ¿Queremos gente que habla bonito o queremos gente que haya probado gestión? ¿Queremos gente que esté preparada para la gestión pública o queremos gente que vaya a ver cómo improvisa un nuevo cargo y cómo acomoda a su familia? Yo creo que son temas que hay que toparlos y ya. Y el tema de que el voto sea obligatorio, yo personalmente estoy radicalmente opuesto, porque no podemos obligar a la gente a ir a votar si no le interesa. Si la gente que quiere votar representa el 10% de la población, ese 10% que escoja las mejores autoridades posibles y que lo haga a conciencia, habiendo analizado la ideología, la estructura, el plan de gobierno, sea este provincial, cantonal o parroquial. Ya es hora de que el país madure, ya es hora de ir buscando soluciones integrales, no pensando solamente en qué pasa en las próximas elecciones, sino qué pasa a 5 años, a 10 años, a 15 años. O sea, ahorita, por ejemplo, Cotopaxi está más ocupado del tema de qué hacer en el proceso electoral. Y no creo que pase a mayores, pero espero no equivocarme. Pero el Taita Cotopaxi también ya está botando ahí uno que otro gas con ceniza. Ese es un riesgo que está latente en la provincia. El Cutuchi arrasa la media provincia, que es uno de los principales ríos de desfogue del volcán, hacia lo que sería Lazo, La Tacunga y subsiguientes. Y no veo que esté pasando nada, nadie se preocupa. Obviamente nadie le va a ir a decir al Cotopaxi, apágate o préndete, porque eso ya no depende de los políticos, pero sí es responsabilidad de las autoridades recordar a la ciudadanía, por ejemplo, qué hacer ante la caída de ceniza,
las zonas de riesgo, las zonas de no riesgo, que no es algo que debemos de esperar que el Cotopaxi nos llame la atención, sino algo que deberíamos hacer permanentemente porque vivimos en un país volcánico. Y ahí es donde yo no les veo. Yo lo que no estoy viendo, y no es un tema de Cotopaxi, esto sí es un tema general, nosotros necesitamos buscar cómo reducir trámites. Ok, viene un incremento salarial de $25 adicionales. ¿Para quiénes? Para la pequeña población que tiene empleo. Y de esa pequeña población con empleo, para quienes están vinculados a la remuneración básica unificada. Pero la gran mayoría de gente que no tiene empleo, el productor de papas autónomo, el productor de leche que está viendo cómo saca adelante su pequeña producción, el productor de hortalizas, ¿cómo sale? Cuando tiene que contratar una mano de obra cada vez es más barata y no necesariamente el producto lo puede vender más caro. Tenemos ya que comenzar a pensar diferente, no podemos creer que estamos igual que lo que estábamos hace 100 años. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y eso también es una responsabilidad de las autoridades en tomar acciones pensando en el futuro y no solamente en el futuro de su persona o de su familia, sino en el futuro de la provincia, del cantón o de la parroquia. Rodrigo, a propósito de los salarios también que ya se ven incrementados en $25 a partir del 1 de enero del próximo año, siendo también representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Salarios, ¿se reunió algún momento para analizar esta postura del gobierno nacional en el incremento de estos $25? A ver, dentro de la norma tú tienes dos reuniones para definir salarios. La primera es una reunión de carácter técnico donde se analizan las cifras y la segunda reunión es donde se busca llegar a acuerdos, ¿ya? Lamentablemente las dos reuniones se vieron nubladas, si cabe el término, por un compromiso presidencial que ya se había ejecutado el año pasado, en donde más allá de los números, sean buenos o sean malos, de las cifras, y más allá de las normas legales, ya la presidencia de la República el año pasado había ordenado al ministro que se dé un alza salarial de $25 y pidiendo al Consejo que apruebe. El año pasado no se aprobó y este año ni siquiera hubo mayor debate porque no había, o sea, ya te ves como digamos, te sientan a debatir sobre algo que ya está resuelto en otra instancia, fuera de la técnica y fuera de la ley. Y digo fuera de la ley porque el Código del Trabajo vigente determina que al no existir un acuerdo a nivel del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, es precisamente lo que determina el Ministerio de Economía y Finanzas cuál es la inflación proyectada para el próximo año, la que debería marcar la pauta. Entonces, el salario debió haber subido en 11.76, más o menos $12. Sin embargo, ya se había decidido 25. Y ve, curiosamente, esa cadena nacional del presidente la realizó desde la provincia de Cotopaxi, desde el sector brocolero. Entonces, es un sector que tiene clara la película, es un sector que tiene compleja la película porque la demanda mundial y la presión por bajar precio del brócoli afuera es real, hay una presión para que el precio se lo baje y el brócoli ecuatoriano compite por calidad, no compite porque es la bonita cara de los ecuatorianos o la bonita cara del de la empresa o la bonita cara del sector. Es porque tiene un brócoli de excelente calidad y esas condiciones que tiene el Ecuador es lo que nos ha permitido crecer en flores, en brócoli, en banano, en camarón, en cacao, en pitahaya. Qué maravilla poder seguir y creciendo las exportaciones de los helados de Salcedo. ¿Por qué no trabajar con la mora en productos elaborados desde la mora, sea de Cotopaxi o sea de Tungurahua, que tienen un dulzor particular, característicamente muy alto? Más bien, en vez de buscar el desarrollo y el crecimiento del país, de los diferentes territorios, este tipo de manifestaciones, en este caso contra algo que no se ha dado en muchísimos años, o las otras manifestaciones que hemos vivido con bloqueos de vías, lo único que han contribuido es al crecimiento del riesgo país, ahuyentar la inversión, tanto nacional como extranjera, y a generar más desempleo. No encuentro la lógica en estos dirigentes que solamente están pensando, bueno,
sí encuentro la lógica. Ellos están pensando exclusivamente en sus intereses personales y particulares, inclusive en desmedro de de sus propios grupos. Rodrigo, para ir finalizando, también conocemos, entendemos, tiene otra actividad también más adelante, pero en la parte final, el Fondo Monetario Internacional aprobó el plan de inversiones del Ecuador y eso hará también de que se dé un desembolso de más de 700 millones de dólares para arrancar el próximo año. ¿Es esto positivo? ¿Acaso habrá inversión también para dinamizar la economía del país ya en el siguiente ejercicio económico? A ver, los desembolsos del Fondo Monetario, yo no soy muy amigo de seguir creciendo en deuda, pero nos permiten cubrir huecos que vienen arrastrándose desde hace muchos años atrás. El que el fondo nos esté dando recursos implica que la percepción del Ecuador hacia el mundo es positiva, ¿ya? Y este desembolso del fondo no solamente tiene que ver con que hayamos aprobado un nuevo plan, sino también que hemos cumplido también nuestras obligaciones con el fondo. Porque si bien puede haber muchos, cuando hablamos de los famosos derechos, los derechos conllevan obligaciones y el Ecuador está haciendo su deber. No es un tema de los últimos 6 meses, es un tema de los últimos años en que más o menos se ha venido tratando de poner la casa en orden, más allá de los conflictos políticos, tanto graves como hemos tenido en el 2019, los procesos políticos de violencia e inseguridad, como los que hemos vivido en las cárceles desde febrero del 21 hasta la presente fecha, y lamentables declaraciones del embajador norteamericano el día de hoy, que ha cuestionado grandemente a la justicia ecuatoriana y a ciertas autoridades por los temas de los vínculos con narcotráfico en ciertos estratos. Entonces creo que sí es importante más bien como ecuatorianos ir empoderándonos, no esperar tanto de los gobiernos, sea cual fuere, y más bien ir buscando soluciones desde la ciudadanía, para la ciudadanía, y no solamente ver qué le sacamos al gobierno o qué le exigimos al gobierno, sino también cómo aportamos al desarrollo de nuestros territorios desde el territorio sin esperar y sin necesidad de reclamarle algo a un tercero que muchas veces no entiende la dinámica. Y no hablo de la provincia, hablemos de territorios más pequeños, hablemos de la zona de Cumbijín, o hablemos de la zona de La Maná, o hablemos de Pangua, o ciertos sitios puntuales que pueden generar proyectos de desarrollo articulados dentro de algunas acciones y preferentemente yo creo y estoy convencido con una visión agroexportadora, porque esa es nuestra real vocación como país y no solo vocación. Esa es nuestra ventaja comparativa y competitiva sobre muchos otros países. Pero los conflictos internos generados por intereses políticos lo que nos están haciendo es quitando la visión de desarrollo por una visión político-clientelar que no nos está ayudando a salir, sino por el contrario, a hundirnos. Rodrigo, agradecerte el haber aceptado esa invitación. No sé añadir algo en la parte final. Bienvenido. Más bien, Cayetano, a ti muchísimas gracias, a quienes nos están escuchando, a la provincia de Cotopaxi, que le tengo un cariño especial. Más bien creer que se nos viene un año que no va a ser fácil, es un año que viene con una contracción económica mundial que nos va a afectar como Ecuador, y más bien pensar que el desarrollo nuestro va a depender primero de nosotros como ciudadanos, segundo de nosotros como ciudadanos, tercero de nosotros como ciudadanos y como sociedad más ampliada, y cuarto, lo que el gobierno nos pueda facilitar, no dar asiento. Y muchas gracias, unas felices fiestas y arranquemos el próximo año con la mejor energía posible. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona de nuestro país. Vamos a la pausa, volvemos con más, no se vayan.
Mi nombre es Nelly Yumikinga y llevo ya como más o menos unos 5 años manejando el taxi. Muchos de los hombres sí nos decían que, no era el trabajo para mujeres. Gracias a Cooperativa Andina, que se preocupó por las mujeres, pude conseguir mi vehículo, pude conseguir mi herramienta de trabajo. Todo en esta vida nosotros como mujeres también podemos. Al igual que Nelly, existen varias mujeres emprendedoras. Es por ello que confiamos en su talento y apoyamos con nuestro microcrédito Emprendedoras Andina. Ofrecemos una tasa de interés preferencial. No necesitas la firma del cónyuge para que puedas construir días mejores para ti y tu familia. Visítanos en nuestras agencias en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y próximamente Carchi, Sucumbíos de Orellana. Somos tu cooperativa. Somos Andina Limitada. 15 años caminando juntos. Besi, mire qué buena cosecha. Pero qué papas, Besi, qué buen año. Sí, y ya están listos